Ahí va, listo. Empezamos por algo fácil. Dice, ¿qué es la farmacología? Y la farmacología es la ciencia que estudia, ¿de acuerdo? La ciencia de la biología que estudia la... no, otra vez me quedó... Bueno, está todo mal, ¿de acuerdo? Es una larga historia, pero está mal hecho. No importa. Lo importante es que es una ciencia biológica que estudia las acciones de los fármacos en el organismo. No es muy difícil. Ahora, ¿qué es un fármaco? Un fármaco es toda sustancia que nosotros usamos en medicina con algún objetivo. No solamente puede ser curar, aliviar, diagnosticar, prevenir, ¿de acuerdo? Así como una vacuna también es un fármaco. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, como ahora vamos a hablar de farmacología, les cuento. No se estresen en anotar. Estrésense si quieren en escuchar y captar todo. Porque esto después se lo doy. Y está todo captado. ¿De acuerdo? Bien. Cada droga tiene tres fases. Una fase farmacéutica, una fase farmacocinética y una fase farmacodinámica. La fase farmacéutica no tiene nada que ver con lo que vamos a ver acá, pero básicamente es la fabricación y la generación del producto que va a llegar a que vos lo consumas, ¿de acuerdo? Y ahora sí, lo que vamos a estudiar nosotros es la farmacocinética y la farmacodinámica, ¿de acuerdo? La farmacocinética, ya cuando yo te digo cinética, ¿sí? ¿Qué se te viene a la cabeza? Yo te digo cinética. ¿Qué pensás? Perfecto, él dice movimiento. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Bien. A grandes rasgos y en forma extraoficial, la cinética, la farmacocinética son los movimientos que hacen los fármacos para llegar al lugar donde tienen que actuar. ¿De acuerdo? Y en forma oficial vamos a decir que la farmacocinética es el estudio de los procesos que aseguran la concentración de la droga en la biofase. Son los movimientos que hacen para llegar a donde tienen que actuar. Ese lugar donde tienen que actuar, ¿sabes cómo se llama? Biofase. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué es la biofase? En castellano, ¿puedes decirlo así? Muy bien, ¿qué es la biofase? Bien, la biofase es el lugar donde tiene que actuar la droga. ¿Estamos todos de acuerdo? Bien, y con tus palabras, ¿qué es la farmacocinética? Es el movimiento muy bien. Que hace la droga muy bien. hasta el lugar donde tiene que actuar. ¿Todos están de acuerdo? Bien, son los movimientos que hacen las drogas para llegar al lugar donde tienen que actuar. Y la farmacodinámica, ¿sí? O la farmacodinamia es, una vez que llegó esa biofase, es lo que realmente hace para generar un efecto. Vendría a ser su mecanismo de acción. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a seguir. La clase de hoy es la primera parte de farmacocinética. Bien, acá lo que les decía dice que son los procesos que determinan la concentración de las drogas en la biofase. Bien, son procesos dinámicos. Todo lo que vamos a ir viendo sucede constantemente y en todo sentido. Miren cómo es esto. Los movimientos, a grandes rasgos, son la absorción del fármaco, la distribución del fármaco, el metabolismo y la excreción del fármaco. Esas cosas que parece que sucedieran en ese orden, una vez que se empezó a absorber, está sucediendo todo a la vez. Solo que al principio predomina más la absorción, después predomina más la distribución, después predomina más el metabolismo y después predomina más la excreción. Estas palabras, ¿sí?, son la clave de la farmacocinética, son esos movimientos que les conté. Y para recordarlos, hay una reglita fácil que es ADME, ¿de acuerdo? Absorción, distribución, metabolismo y excreción. ¿Vamos bien hasta acá? Bien. Entonces, acá tenés un esquema general. Vos podés dar una droga, después lo miren en el dibujo. Adelante. Recién empiezo. Te cuento algo de la farmacocinética, son los movimientos que hacen las drogas para llegar a donde tienen que actuar. ¿Y sabés cómo se llama el lugar donde tienen que actuar? Contale. Ponete. Un aplauso para mi amiga que lo dijo excelente. Muy bien. Y ahora sí. Ya te cuento el día. Farmacocinética son los movimientos que hacen las drogas, ¿de acuerdo? Son absorción, distribución, metabolismo y excreción. Y contale, ¿suceden todos a la vez o sucede uno y después el otro? A la vez. Sucede todo a la vez, es un proceso dinámico, pero va predominando una parte sobre la otra en cada momento. Bueno, muy bien. Después les cuento esto. Pero esto va para atrás, para adelante, no lo entiendo. Bien, se nota que no tengo computadora, ¿no? Bien. Entonces, sigo. Vamos con la A de absorción, ¿sí? Hay varias vías por las que se va a absorber una droga y las vamos a poder administrar por varias vías, ¿sí? Algunas vías las vamos a llamar enterales. Y otras vías las vamos a llamar parenterales, ¿de acuerdo? Las vías enterales van a incluir
alguna fracción del tubo digestivo. ¿De acuerdo? Si dice enteral, está incluido el tubo digestivo. Y si es parenteral, son las que no están relacionadas con el tubo digestivo. Y para que te lo acuerdes y en forma extraoficial, al paciente hay que pincharlo con algo. ¿De acuerdo? Bien. Los parenterales tienen la P de te pincho con algo. ¿Vamos bien hasta acá? Bien. Ahora, hay otras vías más que ahora las vamos a charlar. Pero bien, las enterales, está la oral, que implica tomás el fármaco por boca y lo tragás, ¿de acuerdo? La sublingual, que es, se coloca el fármaco en la boca, queda debajo de la lengua y se absorbe a través de la mucosa que está bajo la lengua. Y la rectal, ¿de acuerdo? Que se usa mucho en pediatría, en los bebés y en otros países está muy utilizada. Parenteral va a ser intravenosa, ¿de acuerdo? Intramuscular y subcutánea. Bien, hay que pincharlo. Pinchás adentro de una vena, pinchás el músculo o pinchás la piel. ¿Estamos de acuerdo? Y otras vías no tan frecuentes son, por ejemplo, la inhalatoria, la local, que vamos a charlar más que nada en la última clase de esta cursada de la anestesia. Bien, cada una de estas vías, sean enterales, parenterales o las otras, tienen ventajas y desventajas. Yo no sé si en el Choice actual lo toman mucho, pero antes lo tomaban, no era más que pensar, pero la gente se mareaba. Así que vamos a pensar ventajas y desventajas sin pasar la diapositiva. Pensar alguna ventaja de la vía oral. Excelente, dicen no hay que hacer algo invasivo en el paciente. Perfecto, y tiene mayor adherencia al tratamiento porque el paciente sabe tomar algo solo por su cuenta. Bien, es cómodo, pero también va a tener desventajas. ¿Cuál va a ser la desventaja? Un paciente inconsciente me va a costar más darle algo vía oral, no es imposible. Un paciente con trastornos en la deglución te va a costar más. Un paciente que tiene vómitos te va a costar más porque probablemente le da droga y al rato esté afuera otra vez. ¿Se entiende? Bien, todo tiene su ventaja y su desventaja. Bien, ¿cómo hacemos para darle una droga vía oral o una droga enteral a un paciente que esté inconsciente? ¿Puedo hacerlo? Sí, lo dijeron por ahí. ¿Quién lo dijo? ¿Quién dijo por ahí? Pueden picar tranquilamente. ¿Cómo hago? Por sonda, dijeron. Sí, muy bien, por sonda. Los dos tienen razón. Lo trituro, hago una papilla y se lo paso por sonda. Bien, entre todos armamos. Muy bien, excelente. Esto va para cualquier lado, yo no entiendo. Bueno, ahí estoy yendo para adelante, ¿no? Sí. Y ahí también, listo. Bueno, muy bien. Entonces, todas las vías de administración, de algún modo, van a llegar al plasma, ¿de acuerdo? Van a llegar a la sangre. Y acá te puse este dibujito que es muy simple, que lo tienen ustedes en la guía de trabajos prácticos, que la absorción, que es que pase del vidrio externo al interior, ¿sí? Puede ser a través de la piel, por la cual va a llegar al plasma, por la boca, que a través de la mucosa sublingual va a llegar al plasma, o la tragas y va a llegar al plasma. Puede ser por vía inhalatoria, a nivel pulmonar, y va a llegar también, después se va a absorber al plasma, o las parenterales, que son las que pinchas al paciente, pinchas el músculo y se absorbe en el plasma, el subcutáneo, o lo que sea, y se va a absorber al plasma. ¿De acuerdo? Así que siempre voy a parar a dónde la droga, al plasma. ¿Estamos todos de acuerdo? Bien, sigo. Pero, carajo. Ahí está. Muy bien. Entonces, acá están algunas de las ventajas y desventajas. ¿Sí? La ventaja de la vía oral ya dijimos que era cómoda, que tenía gran adherencia al tratamiento y que se dificultaba, por ejemplo, en pacientes inconscientes, con trastorno de la deglución, con vómitos. La vía rectal, por ejemplo, bueno, es muy incómoda para los adultos, ¿de acuerdo? Para los chicos es más fácil hacerlo. Tiene una característica piola, que es que no toda la droga va a tener lo que se llama primer paso hepático, que después lo vamos a charlar. Y después está la vía sublingual, que también va por boca, se absorbe por la mucosa y directamente no tiene lo que vamos a llamar el primer paso hepático. Así que nos queda un comodín, que es el primer paso hepático, todavía no sabemos qué es, pero sabemos que la vía sublingual tiene primer paso hepático. No, perfecto. ¿Y la vía rectal tiene primer paso hepático? ¿Qué dice por ahí? Una parte sí y una parte no. ¿De acuerdo? Muy bien. Sigo adelante. Ahora sí. Ahora, hay cosas que van a hacer modificar la absorción de esa droga. ¿De acuerdo? Y acá les puse algunas cosas. Si la droga es un ácido o una base, ¿de acuerdo? Va a cambiar dónde se absorbe más rápido. Por ejemplo, los ácidos, ¿sí? Van a estar muy cómodos en el estómago, que es un medio ácido, y ahí se va a absorber más rápido. Las bases, ¿sí? Se van a encontrar más cómodas, por ejemplo, en el intestino, y ahí se va a absorber más rápido.
Pero les cuento, el intestino es mucho más grande y tiene mucha más capacidad de absorción. Así que independientemente de dónde se absorba más rápido, ¿dónde se van a absorber en mayor cantidad todas? En el intestino, ¿de acuerdo? Una cosa es dónde lo haga más rápido y otra cosa es dónde termine haciéndolo en mayor cantidad. Bien, otra cosa que modifica es la velocidad en la que se vacía el estómago y el peristaltismo. Ahora, esto no modifica la absorción de todas las drogas. Cuando una droga tiene mucha capacidad de absorberse, por más que el estómago se vacíe rápido y el intestino avance rápido, se va a absorber toda. Pero esas drogas que le cuesta absorberse, va a influir. Entonces, a mayor vaciado gástrico y a mayor motilidad intestinal, ¿cómo va a ser la absorción? ¿Mejor o peor? Si a una droga le cuesta absorberse y yo le hago pasar rápido por el tubo para que vuelva otra vez al Río de la Plata, ¿qué piensan? Peor, ¿de acuerdo? Muy bien. Y los alimentos, ¿sí? La presencia de alimentos en el tubo digestivo te cambia el pH. Para un lado o para el otro según lo que consumas. ¿De acuerdo? Generalmente, consumir alimentos te va a subir el pH gástrico. Ahora, ese cambio de pH según la droga que vos tomaste puede favorecer, entorpecer o no hacer nada con la absorción. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cosas que modifican la absorción en las vías enterales van a ser entonces el vaciamiento gástrico, la motilidad intestinal, el pH y la presencia de alimentos. ¿De acuerdo? Sigo adelante. Muy bien. Ahora, las vías parenterales. ¿Qué características tenían las parenterales? Pinchar al paciente. A grandes rasgos, las que más vamos a ver van a ser intravenosa, intramuscular y la subcutánea la vamos a ver seguramente en la clase de diabetes. ¿De acuerdo? Bien. La intravenosa tiene algo piola. ¿Vieron que yo les dije que la absorción era que pase del exterior a dónde? Sí, en realidad es a la circulación sistémica, después cuando veamos mejor. Es del exterior a la circulación sistémica. Ahora, yo les hago una pregunta. Cuando yo pongo algo directamente en la vena, ¿sufre todo ese proceso de pasar del exterior a la circulación sistémica? No, porque lo estoy poniendo directamente. Por eso van a leer la frase por ahí que dice la vía intravenosa no tiene absorción, porque directamente pongo la droga en el plasma. ¿Se entiende? Bien, eso me permite actuar rápido en una emergencia, porque no hay absorción, la reacción va a ser más rápida, puedo ser más preciso con la dosis y la concentración que quiero, pero ¿qué desventaja tiene? Por ejemplo, ¿alguno de ustedes puso una vía alguna vez intravenosa? Sí. ¿Sí? ¿Y quién nunca puso algo en una vena? Levante la mano. Bien, ¿vos podrías dar una droga intravenosa a tu compañero ahora? No podés. Sin embargo, ¿le podrías dar un ibuprofeno para que se lo tomes? Sí, bueno, eso es una desventaja, ¿de acuerdo? Necesitas un personal entrenado. ¿Bien? Ahora, porque además, según la droga que sea, si la vía está mal puesta y está fuera de la vena, podés lastimar el tejido, el intersticio. No todas las drogas se pueden pasar tranquilamente sin que dañen, ¿de acuerdo? Sobre todo las oncológicas. La vía tiene que estar perfecta. Bien, la vía es la canulita que va dentro de la vena, ¿de acuerdo? Bien, la vía intramuscular no es una gran vía, pero ¿qué hace? Te asegura el tratamiento, ¿de acuerdo? Vos tenés a alguien que no va a venir, le pones una droga que se va absorbiendo de a poco y ya sabés que el tipo tiene la droga puesta y va a funcionar. O, siempre pongo un ejemplo medio extremo. Una vez estábamos en una guardia en Berazategui y un tipo se puso muy violento. Había un anestesiólogo que era muy pragmático, el tipo. No por si la contesta anécdota, pero ¿qué pasó? El tipo se puso violento. Estaban las chicas tratando de agarrarlo, estaban todos mirando por ahí, y era un anestesiólogo que era, el tipo, tenía cosas polémicas, pero le daba resultado todo lo que hacía. Era muy tranquilo, fuera estaba así. Para él. Para acá la gente. El tipo estaba violento, friso. ¡Pum! Listo, lo tumbó un sopapo. ¿Qué hizo? Le hizo una ampolla entera de que también intramuscular, el tipo quedó estúpido. ¿Qué pasó? Funcionó, se aseguró el tratamiento, ¿se entiende? Ahora, anda a poner un avión tipo que te está agarrando trompadas. Imposible, ¿se entiende? Bien, eso para que se lo acuerden, no lo repitan, pero es una idea que te asegura el tratamiento. Bien, sigan. Yo no fui señor juez. Bueno, sigamos. Entonces, todas estas superficies de absorción, ¿sí? Tienen una superficie justamente de un tamaño determinado. Y siempre les gustaba tomar cuál era más grande y cuál era más chica. Y todo el mundo se confunde porque visualmente uno piensa que la piel es gigante porque cubre todo el cuerpo, uno piensa que el pulmón es chiquito porque está encerrado acá adentro, ¿se entiende? Entonces, es este cuadrito que te cuenta más o menos los metros cuadrados que tiene el estómago, la piel, el pulmón y el intestino. Según este gráfico, ¿cuál es la mayor superficie de absorción?
El intestino. ¿Y la más chiquita? El estómago. Entonces, siempre les doy una reglita rápida para que se acuerden de menor a mayor cuál es el orden de la superficie, ¿de acuerdo? Entonces la regla es muy simple. E de estómago, pi de estómago, pi de piel, Q de pulmón y de intestino. Epicuy. ¿Vos te acordás? Epicuy, esas son las superficies, la solución de menor a mayor. No te van a tomar cuánto mide, te van a tomar cuál es más grande y cuál es más chica. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo es la regla simple? Muy bien. Sigo adelante. Ahora, te hago una pregunta a vos. Nombrame las superficies de absorción de menor a mayor. ¿Cuál fue? Estómago, piel, pulmón, intestino. ¿Es correcto lo que dice? Sí. Ahora te voy con la otra pregunta. Nombrame la superficie de absorción de mayor a menor. Intestino, pulmón, estómago y piel, dice. ¿Correcto? Entonces vamos con la persona al lado. Dime. Intestino. Bien. Pulmón. Muy bien. Piel, estómago. ¿Es correcto? Sí. Muy bien. Eso es lo que tienen que saber. Ojo que te están preguntando de mayor a menor o de menor a mayor. No sé si la siguen. En el full estaba la pregunta. De un lado y del otro. No sé si la pusieron a una vez. Yo hace poco la vi eso. ¿Sí? Sí. Muy bien. Entonces, ahora ustedes. Che, yo esta computadora no la entiendo. Ahí está. Ustedes cuando lean farmacocinética de una droga van a empezar a ver gráficos como estos. ¿De acuerdo? Y los van a pasar por alto, no los van a terminar de entender. Pero yo te voy a explicar un modo simple. ¿Sí? Pongan todas las antenas porque si entienden esto, ya la primera clase casi está. Con esto y la ionización estamos bien. Bien, este es un gráfico de las ordenadas, que en castellano es el palo parado, ¿sí? Dice concentración plasmática de la droga. O sea, acá hay poca concentración en droga, en plasma, y acá hay mucha, ¿de acuerdo? Y en las abscisas, ¿sí? Que sería el palo acostado, es el tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Esto es que vos le das una droga, se empieza a absorber, sube en el plasma, hasta que predomina la eliminación, porque las cosas suceden todo el tiempo o suceden de una. Todo el tiempo, hasta que predomina la eliminación y se va yendo. ¿Vamos bien hasta acá? Bien. Y van a ver un montón de conceptos que después cuando lo lean quizás no los entiendan. Así que los vamos a pensar fácil. Esta línea que está acá es lo que para cada droga va a estar en una altura distinta, es la concentración mínima efectiva. Es la mínima concentración que necesito el plasma para comenzar a ver el efecto. ¿Vamos bien hasta acá? Bien. Mínima concentración efectiva. Ahora, miren esto. Acá se empieza a absorber la droga. ¿Veo la acción del fármaco en el paciente? No. ¿Sigue subiendo la concentración? ¿Veo la acción del fármaco? No. Bueno, yo voy a subir y ustedes me dicen ya cuando empiezo a ver acción del fármaco. Ya. Muy bien. Una vez que llego acá, comienzo a ver la acción del fármaco. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, acá, ¿había droga en plasma? Sí. ¿Pero había acción? No. Muy bien. Acá ya había tomado la droga, ¿de acuerdo? Este tiempo entre que tomó la droga, pero no veo acción del fármaco, es la latencia, es lo que tarda en empezar a actuar. Se va a llamar periodo de latencia. Es desde que le doy la droga hasta que llega a ¿qué? A la concentración mínima efectiva. ¿Estamos bien? Esta mínima concentración es la que veo efecto. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Muy bien. Sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo y va a llegar a una concentración máxima. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Ideal sería que esa concentración máxima nunca toque esta raya que está acá arriba, que dice CMT, que es la mínima concentración tóxica. Esa raya dice mínima concentración tóxica. ¿Y qué será para vos la mínima concentración tóxica? Te puedes equivocar tranquilamente. La mínima concentración es la que empiezo a ver algún daño. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, llego a la concentración máxima, que idealmente no tiene que tocar la mínima concentración tóxica, y comienza a caer. ¿De acuerdo? Ustedes me van a decir ya cuando dejo de ver efecto, ¿de acuerdo? En el paciente. Muy bien, comienza a caer la concentración máxima. Cae, cae, cae. Ustedes dicen ya cuando dejo de ver efecto. Ya. Bien. ¿Por qué acá dejé de ver efecto? Porque cayó de qué? De la mínima concentración efectiva. Y ahora presten atención a esto.
esta raya de abajo, yo hablo así para que entiendan. Ustedes después sean académicos y digan las abscisas, ¿de acuerdo? O lo que corresponda. Acá abajo yo mido el tiempo, ¿estamos de acuerdo? Bien. El tiempo que hay desde que empecé a ver efecto hasta que dejé de ver efecto es la duración de acción del fármaco. ¿Me entienden? Ahora, esto de algún modo, y después hay otras cosas que influyen. Porque puede desaparecer el plasma, pero seguir la droga en el tejido o en el receptor. Pero para que lo entiendan, la duración de acción generalmente es desde que llega a la concentración mínima efectiva hasta que cae de esa concentración. Pero yo les tengo una pregunta. Acá, ¿hay droga en plasma? Sí. ¿Pero hay efecto? Y ahí es donde quiero que no se confundan el concepto de vida media con el concepto de duración de acción. Pero como si esta droga dura 24 horas, ¿por qué tiene una duración de acción de 4 horas? Bueno, es esto. Es porque llegó a la concentración mínima efectiva y empiezo a ver la acción y cayó de la concentración mínima efectiva y dejé de ver la acción. ¿Estamos de acuerdo? Después la droga puede durar en el plasma mucho más tiempo. ¿Vamos bien? Pablo, perdón, me Sí. perdí acá. Dime. Me perdí en lo último. Bien. Fue muy rápido. Mirá esto. A partir de acá, Sí. que llegué a la mínima concentración efectiva, comienzo a ver efecto. Sí. Sube y empieza a bajar. Y ustedes me dijeron que acá dejo de ver efecto. Sí. Por lo tanto, de acá hasta acá, el fármaco estuvo actuando. Ok. Y O sea, esto- yo lo veo en el paciente. Veo. Claro. Sí. Ok. Bien, ahora, ¿qué es lo que te dice esto? Por ejemplo, que de acá hasta acá, el fármaco actuó. Sí. Sin embargo, acá el fármaco sigue existiendo en el paciente, Sí. aunque no actúe. Y ahí es cuando la literatura te dice, por ejemplo, que tiene una duración de acción, invento, de 4 horas, Sí. pero vos después lees que en plasma dura 2 días. Ah. Estuvo a 4 horas y dura 2 días. ¿Se entiende? Sí. Una cosa es que esté en el plasma y otra cosa es que tenga la concentración suficiente para generar efecto. Sí. ¿Vamos bien hasta acá? Esto es muy generalizado, después no todo es así. ¿Vamos bien? Bien. Ahora, todo este gráfico, todo lo que está debajo de la línea que ustedes vieron, se llama área bajo la curva. ¿De acuerdo? Y después las vamos a comparar las áreas bajo la curva en distintas presentaciones de un mismo fármaco para ver si son iguales o son distintas. ¿De acuerdo? Bien. Sigo. ¿Seguro que le pido? No, no le pido ya. Bueno, listo. Che, esto no veo nada. Ah, no, está mal. Bueno, amo que esté cortadas las palabras en cualquier momento. Bien, entonces dice, todos los procesos farmacocinéticos que son estos movimientos implica que la droga pase a través de las membranas. ¿Vamos bien? Las moléculas más chiquitas van a pasar más fácil. Eso ya lo saben de biología celular, ¿de acuerdo? Y también de fisiología. Van a pasar por difusión pasiva, difusión facilitada, transporte activo. Después lo charlamos. Las moléculas más grandes van a ser pinocitosis, exocitosis. Chicos, esto te juro que en mi celular y en mi tablet no se ve así cortado, pero vengo a esta cátedra y se me corren todas las diapositivas. Bueno, y después, la velocidad de difusión a través de la capa depende de la molécula, de la liposolubilidad y del grado de ionización. Bla. Ahora se los explico bien en castellano. Sigo. Pregunta. Si querés después lo cortas. ¿Cómo vienen hasta acá? ¿Están entendiendo o no? Si no me sirve que me digan que entienden si no es, ¿eh? Listo. Sigo adelante. Los tipos de mecanismo de pasaje a través de la membrana ya los conocen, pero vamos a repasar un poco. Difusión simple, ¿sí? Es el que más se participa en farmacología. Es el pasaje de donde hay mucho a donde hay poco, sin ninguna proteína que ayude a través de la membrana. ¿Vamos bien hasta acá? Ahora, la difusión facilitada es más o menos lo mismo. Pasa de donde hay mucho a donde hay poco, pero hay algo en la membrana que me ayuda a pasar. ¿De acuerdo? ¿Sí? Hay algún transportador, algo que me ayuda. Ahora, después tenemos los transportes sodio dependientes, que según de donde lo leas, puede ser activo o no, no importa, que la droga pasa de donde, o la sustancia pasa de donde hay poco a donde hay mucho, pero no se come la energía de una ATP. Lo que hace es aprovechar que con la misma proteína hay sodio pasando de donde hay mucho a donde hay poco, y con ese cambio conformacional que hace la proteína, de paso pasa a la otra molécula. ¿Todos entienden eso? Pasa de donde hay mucho a donde hay poco, pero no consume. Después tenemos el transporte activo, en el que toda la bibliografía está de acuerdo que es el activo, que es que pasa de donde hay poco a donde hay mucho, porque hay alguna proteína que consume ATP para lograrlo. ¿Estamos de acuerdo? Y por último, tenemos la ultrafiltración.
¿Qué es la ultrafiltración? Todo pasa para todos lados en forma igual. De acuerdo, el gran ejemplo es el glomérulo renal. ¿Sí? Hay poros y las sustancias que puedan pasar por esos poros se van a equiparar de los dos lados. ¿Estamos de acuerdo? Así un breve repaso. Pero a mí lo que me interesa contarles es ¿qué es lo más frecuente en farmacología? Bueno, difusión simple. Pasa donde hay mucho, donde hay poco y requiere alguna molécula para pasar. No, ninguna proteína ni nada. Sigo. Muy bien. Los pasajes de membrana, después lo leen, las difusiones facilitadas y demás van a usar canales, proteínas transportadoras, bla. No importa. Lo que a mí me interesa, cuando la molécula necesita alguna proteína para pasar, va a cumplir con estas características. Va a ser saturable, ¿de acuerdo? O sea que si yo tengo un montón de moléculas para pasar, la proteína se va a llenar y va a ser lo máximo que puede hacer. ¿Estamos de acuerdo? Eso es saturable. Va a ser selectivo. ¿Qué quiere decir selectivo? Que no va a pasar cualquier cosa, va a pasar aquello que pueda hacer el ligando en esa proteína. Competitivo, si hay dos moléculas capaces de pasar por la misma proteína, va a pasar una o va a pasar la otra. Si tengo muchas de la molécula A y pocas de la B, ¿cuál va a pasar más probablemente? La que haya mayor cantidad. ¿Todos estamos de acuerdo? Muy bien. Eso es competición. Todos estos procesos son reversibles y son bidireccionales. Esas son las características de todo lo que vamos a ver relacionado a la difusión facilitada, que es la difusión de donde hay poco a donde hay mucho a través de alguna proteína que lo ayuda. ¿De acuerdo? Muy bien. Sigo adelante. Bien, la difusión simple, que es lo más frecuente, ¿sí? Influye en varias cosas a través de la ley de Fick. El gradiente, cuanto más diferencia haya de un lado y del otro, más rápido va a pasar, ¿están de acuerdo? Y más fácil va a pasar. Otra de las cosas que influye es el tamaño de la molécula. ¿Quién va a pasar mejor? ¿La más grande o la más chiquita? Perfecto, la más chiquita va a pasar más rápido. La liposolubilidad, y ahora les pregunto, ¿cuál va a pasar más fácil y más rápido? ¿La más liposoluble o la menos liposoluble? La más liposoluble, porque sabemos que las membranas son lipídicas. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y hay un dato más que lo vamos a charlar bastante. Por ahora queda así como un comodín, que ya teníamos otro comodín que era el primer paso de parte, que es el de las formas ionizadas y no ionizadas. Yo ahora les cuento que las drogas en general son ácidos o bases débiles. ¿Sí? Que sean ácidos o bases quiere decir que tienen la capacidad de captar o ceder ¿qué? Protones. ¿De acuerdo? Bien. Esa capacidad de estar ionizado o no ionizado va a influir en si pasa o no pasa fácil a través de las membranas. ¿Todos estamos de acuerdo? Bien. Ahora se los cuento y después ahondamos en el tema. Las formas ionizadas, ¿sí?, tienen dificultad para pasar la membrana. Bien. Las formas no ionizadas pasan con facilidad. Y ahora tengo una reglita fácil. La que no, sí. Bien, esa es la regla. La que no está ionizada, sí pasa fácil. Y la que sí está ionizada, no pasa fácil. ¿De acuerdo? Si hay un sí, le metes un no. ¿De acuerdo? Pregunta. Tengo una molécula muy ionizada. ¿Pasa fácil? No. ¿Es correcto? Sí. Sí. Muy bien. Tengo una molécula, tengo un conjunto de moléculas que están no ionizadas. ¿Pasan fácil? Sí, dice. ¿Es correcto? Sí. Esto es clave para entender el tema de hoy. ¿De acuerdo? Muy bien. Sigo adelante. ¿Voy muy rápido, chicos? ¿Me van siguiendo? Bueno, entonces, en este gráfico, y lo que les voy a contar ahora está casi el resumen de la difusión simple y lo que tienen que saber. Así que ahora bajen un cambio, respiren y me prestan atención. ¿De acuerdo? Bien, te cuenta que la velocidad, ¿sí?, para la difusión simple depende tanto de la membrana como de la droga. ¿Sí? De la composición que tenga la membrana, si será más o menos lipídica, si tiene más o menos proteína. Bien, del espesor que tenga y de la superficie. Pregunto, si una membrana es muy extensa, ¿permite más o menos que pasen las moléculas? Más, porque hay mayor superficie de absorción. Y si es más chica, todo lo contrario. Si una membrana es muy gruesa, ¿será más fácil o más difícil atravesarla? Perfecto, más difícil. Es solamente pensar. Pero ahora viene lo relacionado a la droga. El tamaño de la molécula, ya sabíamos que cuanto más chiquita, pasa más fácil o más difícil. Más fácil, correcto. La más liposoluble, ¿pasa más fácil o más difícil? Y ahora sí, la fracción no ionizada. La palabra fracción quiere decir que hay una parte. Quiere decir que no todo está no ionizado.
¿La fracción no ionizada era la que pasaba fácil o la que pasaba difícil? Fácil, acuérdense que la que no, sí. La fracción no ionizada pasa fácil. Cuanto mayor sea esa fracción no ionizada, más capacidad va a tener esa droga de pasar de un lado al otro. ¿Todos estamos de acuerdo? Entiendan por fracción que del 100% de las moléculas, no todas están ionizadas y no todas están no ionizadas. Es una parte y una parte. ¿De acuerdo? Y va a predominar una o la otra. Y ahí les voy a contar. Bien. La fracción no ionizada de una droga va a depender de dos cosas. O tres cosas. De si es un ácido o si es una base. Bien. Del pH del medio y del pKa de la droga. Y ahora, aunque no entiendan nada, yo te voy a preguntar. ¿El pKa, según lo que acabo de decir, era de la droga o del medio? De la droga, correcto. Acuérdense, el pKa es de la droga. ¿De acuerdo? Es como el apellido que es tuyo. ¿De acuerdo? Bien. El pKa es de cada droga, no es del medio en el que está. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, miren esto. Si es un ácido o es una base, depende de la droga o del medio. Fuerte. Bien, de la droga. ¿El pKa de qué depende? ¿De quién es? ¿Y el pH de quién es? Del medio. ¿De acuerdo? Bien. Ahora miren esto. Los ácidos tienen la capacidad de ceder protones. Sí, de ceder protones. Casi mal. ¿Vamos bien hasta acá? Bien. Y las bases la capacidad de captar protones. Ahora, ¿cuándo está ionizado y cuándo está no ionizado? Depende del medio. Si yo pongo una base, ¿sí?, en un medio básico, base en una piletita con medio básico, esa molécula seguramente estará ionizada o no ionizada. Si es base, es base. No ionizada. En castellano, si está cómoda, ¿de acuerdo? Y si está cómoda, ¿pasa o no pasa la membrana? Pasa, ¿de acuerdo? Porque está no ionizada. Si yo agarro un ácido, ¿sí?, y lo pongo en una piletita con medio ácido, ¿estará seguramente ionizada o no ionizada? No ionizada. ¿Eso es que está cómoda o incómoda? Bien, entonces ¿pasa o no pasa la membrana? ¿Estamos de acuerdo? Bien, experimento contrario ahora. Agarro la base y la pongo en el ácido. ¿Qué dicen? ¿Se ioniza o se queda no ionizada? Se ioniza. Entonces ¿pasa o no pasa la membrana? No. Muy bien, ahora agarro la base y la pongo en un medio ácido. No sé si repetí el mismo ejemplo, pero entenderán lo que quiero decir. Base en medio ácido. ¿Se ioniza? Sí. ¿Pasa las membranas? No. Bien. Ahora miren esto. Cuando va variando el pH, ¿sí?, va cambiando la fracción no ionizada. Si yo agarro una base y la pongo en un tachito, ¿sí?, con un pH muy alto, ¿sí?, va a haber mucha fracción no ionizada y poca ionizada. A medida que le bajo el pH, ¿de acuerdo?, lo hago más ácido, empieza a aumentar la fracción ionizada. Y lo contrario pasa para los ácidos. Si yo pongo un ácido en un medio que está muy ácido, predomina el no ionizado. Y a medida que le subo el pH, se va ionizando. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bien. Ahora está lo que se llama el pKa. El pKa es de la droga, es una característica propia de la droga, así como tu apellido es. Bueno, Longas es tu apellido, ¿de acuerdo? Y no tiene nada que ver con si hace calor o hace frío acá, ¿de acuerdo? Bien, el pKa es de la droga y no tiene nada que ver con el pH del medio. ¿Pero qué significa el pKa? Te dice que es el pH del medio en el cual esa droga tiene sus moléculas mitad ionizadas y mitad no ionizadas. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, el pKa es un dato de la droga que te cuenta aquel pH en el cual están mitad y mitad. Y te cuenta algo más. El pKa te dice, ok, si yo soy un ácido, de este pH, que es el pKa, para abajo va a predominar mi fracción no ionizada. Y de este pKa para arriba va a predominar mi fracción ionizada. ¿Todos lo entienden? Si fuera una base, el pKa te cuenta. En este pH mis moléculas están mitad y mitad. Y como soy una base, de mi pKa para arriba predomina lo no ionizado y para abajo predomina lo ionizado. ¿Estamos de acuerdo? Ahora yo les voy a hacer una pregunta. Si yo pongo una base en un medio, ¿sí?,
que está por encima de su pKa el pH. ¿Sí? El pH es más alcalino que el pKa de esa base. ¿Predominará la fracción ionizada o la no ionizada? No ionizada. Perfecto. Ahora le agrego un poquito de ácido para bajarle el pH al medio. Y ahora está un poquito más ácido, pero sigue por arriba de su pKa. Ojo. Sigue por arriba de su pKa. Pregunta. Ahora, ¿está exactamente igual que antes? No. Bien, ya la pegaron. ¿Estará un poco más ionizado o un poco menos ionizado? Un poco más ionizado. Más ionizado. Muy bien, es un poco más ionizado, porque por más que sigue por arriba de su pKa, eso te cuenta que sigue predominando la fracción no ionizada, pero cuanto más ácido se haga, menos fracción no ionizada va a haber, más fracción ionizada. Lo mismo para los ácidos. ¿Todos me siguieron con esto? ¿No? Muy bien. ¿Quién dijo no? Bien, tengo un ácido y lo pongo en un medio ácido. ¿Qué predomina? ¿La parte no ionizada o la ionizada? No ionizada. Una vez que llego al pKa, empiezo a subir el pH, y llego al pKa de esa droga. ¿Qué predomina en el pKa? ¿No te escucho? ¿Qué predomina? ¿Quién predomina? Nadie, perfecto. Muy bien. Del pKa para arriba, o sea, mayor pH, ¿quién empieza a predominar? ¿Cómo? Empieza a predominar lo ionizado. ¿Todos estamos de acuerdo? Pero mira ahora el truco que te hago. Te lo pongo en este pH. Estamos por debajo del pKa, por lo tanto predomina lo no ionizado. ¿Vamos bien? Bien. Ahora te cambio el pH acá, lo hago más básico. Bien. Como estamos por arriba del pKa, sigue predominando lo no ionizado. Sin embargo, la fracción no ionizada acá es mayor o menor que acá. ¿Qué decís? Esto. ¿Te parece mayor que esto? ¿Todos me están siguiendo? ¿Sí? Siempre que el pH se corra para un lado, la molécula va a cambiar. Ahora, lo único que te cuenta el pKa es quién predomina. ¿Estamos de acuerdo? Bien, sigo. Esta parte es la más difícil de todas. Y acá les hice un trabalenguas, a ver si lo entendemos. Un ácido aumenta su fracción no ionizada, o sea, la que está cómoda, al disminuir el pH del medio. ¿Estamos de acuerdo? Bien, la fracción no ionizada predomina si el pH es inferior a su pKa. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Lo inverso sucede con una base. Y ahora, un ácido aumenta su fracción ionizada al aumentar el pH del medio, pero la fracción ionizada predominará si el pH es superior al pKa. ¿Se entiende? El pKa te cuenta a partir de ahí quién predomina. Bien, el pH del medio, por supuesto, influye en la absorción. Y ahora repetimos delante. Los ácidos se absorben muy rápido ¿en dónde? En el estómago. Las bases se absorben muy rápido ¿en dónde? Pero ambas, ¿dónde se absorben en mayor cantidad? En el intestino, porque es mucho más grande y está hecho para absorber. ¿Vamos bien hasta acá? Bien. ¿Cuánto llevo de clase, Diego? 42. 42. Bueno, sigo. Estoy más lento que costumbre. Pero bueno, lo importante de este tema, de la ionización, es comprender el concepto de atrapamiento iónico. ¿De acuerdo? Este concepto va a hacer que después se entiendan muchos procesos que vamos a usar, ¿de acuerdo? Relacionados a la absorción o la eliminación de determinadas cosas. Te cuento lo que es el atrapamiento. Vos tenés, por ejemplo, dos medios diferentes separados por una membrana, ¿de acuerdo? Y cada medio de esos tiene un pH diferente, ¿de acuerdo? Bien, yo pongo una molécula y la fracción no ionizada, que en este caso es el circulito blanco, tiende siempre a igualarse, ¿de acuerdo? Bien, ahora, pasa y se iguala de los dos lados. De un lado se encuentra un pH que le hace aumentar su fracción ionizada. ¿La fracción ionizada pasaba fácil o no? No. Entonces, de un lado se ioniza y no puede volver del otro. ¿Se entiende? Entonces, la fracción no ionizada, la cantidad no ionizada tiende siempre a igualarse, pero de un lado se me acumula la droga que está ionizada que no puede volver al otro lado. ¿Todos entienden eso? Bien.
Entonces, de estos dos lados, vamos a poner el lado 1 y el lado 2, ¿dónde hay más droga? En la 1. Bien, en la 1, porque tengo la fracción no ionizada y mucha fracción ionizada atrapada. ¿Entienden esto? Sí. ¿Vamos bien? Se los pongo con otro ejemplo. Vos te tomás una aspirina. La aspirina se llama ácido acetil salicílico, ¿de acuerdo? Es claramente un ácido. Bien, te lo tomás y llega al estómago. Y ustedes sabrán que es un medio como ácido o básico. Ácido. Entonces, ¿estará cómoda o estará incómoda seguramente? Bien, después estudiamos el pKa, 3,5, cuánto, no importa. Pero, ¿tendrá capacidad de pasar rápido a través de las membranas ahí o no? Sí. Bien, entonces pasa a través de la membrana de las células del estómago y entra el citosol. El citosol, pregunto, ¿tiene el mismo pH que la luz del estómago? No, ¿es más alto o más bajo? Es más alto. Esta droga, ácido acetil salicílico, era justamente un ¿qué? Un ácido. Estaba en ácido, entonces pasó fácil, ¿de acuerdo? Quiso empatar su fracción no ionizada con el intracelular. En el intracelular se encontró con otro pH. Pregunta, ¿qué hace la molécula ácida cuando se encuentra con un pH más alto que 6,8 el del intracelular? ¿Qué hace? Pin se ioniza, listo. Pin se encendió, se ioniza. ¿Puede volver a salir? No, se queda del lado de adentro. Entonces pregunto, ¿dónde se me acumula más droga? Intracelular. ¿Dónde? Intra. En el intracelular, porque tengo la fracción no ionizada empatando constantemente con el otro lado y se me va generando fracción ionizada que no puede volver. ¿Todos entienden eso? Bien. Eso va a explicar un montón de procesos que vamos a ver en esta clase seguramente y en la otra. Sigo. Bien. Algunos conceptos que me parece que ya los he mencionado, pero vamos de nuevo. ¿Qué es la absorción? Es el pasaje de una droga desde un compartimiento que se comunica con el exterior hacia el compartimiento presistémico. ¿Qué es el compartimiento presistémico? Pero te cuento, el compartimiento presistémico es todo lo que está ubicado desde el lugar donde se absorbe, que puede ser el intestino o lo que sea, hasta las venas pulmonares que ya pasan a ser la circulación sistémica. ¿De acuerdo? Entonces, la absorción es el pasaje del exterior al compartimiento presistémico. Por ejemplo, te doy una pastilla, llega al estómago o al intestino y pasa al compartimiento presistémico, que es todo lo que haya antes de llegar a ¿qué? ¿A dónde? Fuerte. A las venas pulmonares, que es lo mismo que decir la ¿qué? Circulación sistémica. ¿De acuerdo? Bien. La droga que llega a la circulación sistémica, vamos a decir que es la droga biodisponible. ¿Por qué? Porque es la droga que está disponible para generar un efecto biológico. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, sigo adelante. Una vez que se absorbió una droga, va a viajar en el plasma. ¿Sí? Ya llegó a la sangre. En el plasma puede viajar de dos maneras: unida a proteínas o libre. ¿Cuál piensan que será la fracción biológicamente activa? ¿La que unida a proteínas o la libre? Libre. La libre, excelente, porque la libre va a poder pasar las membranas para llegar a distintos lados. Por ejemplo, pasará de una membrana y llegará a la biofase, que para los que llegaron más tarde, ¿qué era la biofase? El lugar donde tiene que actuar. ¿Estamos de acuerdo? Pasará otras barreras especiales, como la barrera hematoencefálica, hematotesticular, la que quieras, y va a llegar a otros órganos. Pasará otra barrera, como puede ser la placenta, y llegará al feto. ¿De acuerdo? Y va a ir a otros tejidos que se puede llegar a acumular. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Bien. Entonces, porción unida de proteínas y porción libre. Bien. Entonces ahora vamos a la distribución. ¿Cuáles eran las siglas de farmacocinética? Dijimos que eran ADME, absorción, distribución, metabolismo y excreción. Vamos con la distribución, ¿sí? Va a ser que llegue a distintos órganos, viaja libre, unida proteína, ya lo conté. La libre es la que puede tener una acción biológica. Y hay tejidos que tienen barreras especiales, ya lo vimos en el dibujo anterior. Ahora, hay dos fases en la distribución. Una primera parte, cuando se empieza a distribuir, predomina la llegada a los órganos ricamente vascularizados. ¿De acuerdo? Esos órganos se impregnan con la droga y después comienzan a devolverle al plasma. Y más tarde se empiezan a impregnar los órganos a los que les llega menos. ¿Tiene sentido para ustedes esto? Bien, ahora les pregunto, ¿la distribución sucede antes o después que el metabolismo y la excreción? Simultáneo. ¿Quién dijo simultáneo? Excelente, muy bien. Saludo coronavirus. Listo. Muy bien. Ahora, seguimos adelante. Todo es
simultáneo, lo que sucede es el predominio. Cuando predomina la distribución, vos tomás la droga, llega al plasma, comienza a llegar a todos los órganos, ¿de acuerdo? Va a llegar primero a los más vascularizados y más tarde a los menos vascularizados. Que inclusive pueden servir de reservorio. ¿Por qué? Porque así como le costó llegar la droga, después le cuesta salir. Y eso después lo vamos a ver seguramente en la última clase. Bien, pero ¿cómo lo ves para el otro lado? Bien, barrera hematoencefálica, bla bla. Unión de proteínas. ¿Sí? Hay un montón de proteínas, pero hay dos que tienen que recordar. ¿Cuál es la proteína de transporte más famosa que tenemos en el organismo? Albúmina. La albúmina, ¿de acuerdo? Es famosa no solo porque transporta por la presión osmótica y por todo lo que quiera. Bien, a la albúmina se van a unir las drogas ácidas, ¿de acuerdo? Muy bien. A la albúmina se van a unir las drogas básicas y a la albúmina se van a unir las drogas neutras. Así que seguramente a qué molécula se va a unir la droga? A la albúmina. Pero te cuento, las drogas más básicas, ¿sí?, tienen mucha comodidad por otra proteína que se llama alfa-1-glicoproteína ácida. Bien, ahora, ¿esto es un juego similar como lo que hablamos de la absorción en estómago o intestino? Bien, las drogas básicas tienen mucha afinidad, quiere decir que tienen capacidad de unirse rápido a la alfa-1-glicoproteína ácida. Pero alfa-1-glicoproteína ácida hay muy poca. Con lo cual, la mayoría va a dejar unida a quién? A la albúmina. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora les pregunto, ¿toda la droga viaja unida a proteínas? No, hay una parte que va libre, que es la que va a hacer ¿qué? La que va a cumplir su acción. Excelente. Y acá te muestro este dibujo, que la alfa-1-glicoproteína ácida se satura enseguida y que la albúmina sigue teniendo más lugar para seguir uniendo droga. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces yo ahora les hago una pregunta. Las drogas básicas, ¿en qué molécula viajan en mayor cantidad? Albúmina. La albúmina. ¿Y mayor afinidad? Alfa-1. Alfa-1-glicoproteína ácida. Excelente. Ojo con la pregunta. Si pregunta afinidad o pregunta otra cosa. Bien. A ver qué puse acá, si me acuerdo. La mayoría de los fármacos tienen capacidad de fijar determinados tejidos, bla, bla, bla. Ya lo veo. Bien. Absorción, distribución, metabolismo. La palabra metabolismo no es del todo correcta, ¿sí? La palabra apropiada es biotransformación. Yo siempre se los cuento en castellano, ustedes después lo transforman a un vocabulario académico, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué significa metabolismo o biotransformación? Es transformar una molécula en otra cosa. ¿Vamos bien hasta acá? Ahora, esa transformación que hace el cuerpo de una molécula en otra cosa, te cuento que lo que intenta hacer es, de algo activo, trata de hacerlo inactivo. Y de algo difícil de eliminar, lo trata de transformar en algo fácil de eliminar. ¿De acuerdo? Bien, en ese concepto, yo te cuento, ¿sabés quién es más fácil de eliminar? Lo hidrosoluble. ¿Por qué? Porque lo liposoluble pasaba bien o mal las membranas. Bien. Bien las membranas, excelente. Un gran órgano de excreción es el riñón, ¿de acuerdo? Que tiene toda su tubuladura rodeada por membrana. Cuando la molécula tiene mucha liposolubilidad, tiene la capacidad de reabsorberse, ¿de acuerdo?, en el riñón y volver otra vez al plasma. Sin embargo, si fuera hidrosoluble, se lleva mal con los lípidos de las membranas y no se reabsorbe. Entonces, ¿quién se elimina mejor? ¿Lo hidro o lo liposoluble? Lo hidrosoluble. ¿Todos entendieron eso? Bien, entonces el cuerpo en general lo que va a tratar de hacer es transformar algo muy liposoluble en algo hidrosoluble para que se elimine y algo muy activo en algo poco activo para que no te haga efecto y no te haga daño. El organismo va a pensar que todo lo que vos le pongas es un enemigo, ¿de acuerdo? Y lo va a querer eliminar. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora, esto no siempre es así. Primero y principal, no siempre se logra algo más liposoluble, más hidrosoluble, perdonen. No siempre se logra algo más inactivo. De hecho, a veces se genera algo más tóxico inclusive. Y también les cuento que está lo que se llaman prodrogas. ¿Qué es una prodroga? La prodroga es una droga que así como vos la das, no tiene función biológica, pero pasa por los procesos metabólicos y se transforma en su función activa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto ya está. Bien, voy a la siguiente. ¿Todos entendieron lo que es la biotransformación? ¿Hola? Sí. Bien. Ahora, ¿dónde sucede esta biotransformación? Este metabolismo. Yo te voy a preguntar, ¿para vos dónde sucede? Te puedes equivocar o decir no sé.
No sé, muy bien. Yo te cuento, sucede en todos los órganos del cuerpo, ¿de acuerdo? Y vos me preguntás, y está bien, en todos los órganos, pero ¿cuál es el protagonista de la vida de transformación? El órgano que es el Hígado. hígado, ¿de acuerdo? Muy bien, sucede en todo el cuerpo, pero si hay que darle un premio a alguien, es el hígado. Muy bien, nos metemos en las células. Todas las organelas de las células tienen proteínas y enzimas capaces de hacer biotransformación. Pero si tuviéramos que darle un premio a una parte de la célula, ¿sí? Va a ser el sistema microsomal. ¿De acuerdo? Es donde se metaboliza la mayor parte de las drogas, casi el 60%. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Sigo adelante. Este sistema microsomal, que no les conté, son monoxidasas, ¿sí? Mixtas y transferasas, que ahora vamos a ver qué es lo que hace. Bien, acá creo que no les tengo que contar nada más. Lo que sí dice ahí es que obviamente todo este sistema metabólico no es para las drogas, porque la naturaleza no tiene drogas, es para sustancias propias del organismo, ¿de acuerdo? Pero después el cuerpo la usa para todo lo que vos tenés, ¿de acuerdo? Bien, te cuento, esta biotransformación, pregunta, ¿necesitas un recreo o sigo? ¿Cómo vienes? ¿Quién dice que sí necesita un recreo? Con sinceridad. ¿Sí? Sigo, ¿verdad? Muy bien, esta biotransformación, ¿sí? Se la llama de fase 1 y fase 2. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que primero sucede la fase 1 y después la fase 2. Se llama así, pero puede suceder solo la fase 1, solo la fase 2, primero la 1 y después la 2, o primero la 2 y después la 1. ¿Estamos de acuerdo? Para estudiarlo las vamos a llamar así. Las reacciones de fase 1 son oxidaciones, reducciones e hidrólisis. ¿De acuerdo? Así que ahí vas a ver hidrólisis y oxidorreducciones. Algunas de ellas suceden en el sistema microsomal. El metabolismo de fase 2 son conjugaciones. ¿Se acuerdan lo que quiere decir una conjugación? ¿Qué era? ¿Se acuerdan? Pueden responder no. ¿Se acuerdan de una conjugación? Bueno, es a una molécula, esto en castellano, pegarle otra cosa. ¿De acuerdo? Un metilo, un glucurónido, lo que vos quieras, se lo pegás. Y eso va a generar un cambio en la molécula, que nuestro objetivo seguramente va a ser más hidrosoluble y menos activo. Bien, así que la fase 2 son conjugaciones. Se dice que es una fase sintética porque transforma la molécula en otra cosa. ¿De acuerdo? Puedes conjugarlo con ácido glucurónico, con glutato, con ácido acético, con glicina, ¿de acuerdo? Y algunas son microsomales y otras son no microsomales. Muy bien, sigo adelante. Ahora yo les pregunto, ¿el metabolismo tenía cuántas fases dijimos? Bien, la fase 1 necesariamente tenía que estar siempre y estar a temperatura 2. No, perfecto. La fase 1 implicaba ¿qué? ¿Qué decís? Sabemos que es cambiar la molécula de un modo a otro modo. ¿Cómo la cambiaba? Opciones. La rompía. Muy bien. ¿Qué dijiste? Sí, fuerte. Dice oxidaciones, ¿es correcto? Sí. Muy bien. ¿Qué más dijo? Hidrólisis, ¿es correcto? Sí. Muy bien. ¿Y las de fase 2 qué eran? ¿Fase, cómo se llamaba? ¿De conjugación o qué? Sintética. Sintética, porque le pegaba algo para transformarlo en otra cosa. Bien, te cuento. La mayor parte de las drogas, ¿sí? Se metabolizan por el sistema microsomal del hígado. Esto es lo que charlamos ya hace un ratito. Esta diapo la puse la primera vez que di esta clase, que no fue hace mucho, y después hubo una pregunta choice que se respondía con esta diapositiva. Que era una diapositiva muy similar, tengo en la clase de farmacogenética. Te cuento. Van a estudiar que hay un montón de citocromos distintos. Salvo que seas un genio extremo, es muy difícil que te lo aprendas de memoria. Yo no me lo sé ni me lo pienso saber. Ahora, hay un par de citocromos que aparecen muchas veces. Y salvo que te tome algún loco, te tendría que tomar ese, los más frecuentes, ¿de acuerdo? Entonces te cuento esta diapo. Más o menos el 50% de las drogas que vamos a ver en la cursada se metabolizan por CYP3 a 4. ¿Ese habrá que recordarlo, sí o no? Sí. Muy bien. El 20% por CYP2 de 6. Y el 15% más o menos por CYP2C9. Así que son los tres que yo les diría que los recuerden. ¿De acuerdo? Si te preguntan otro que no tiene nada que ver, bueno, ya sabes que todo lo que sepas de esto lo descartás esa pregunta. Pero bueno, ¿sí? Básicamente esto es lo que deberían tomar. Y un dato
un día lo puse y sirvió porque trajo una polémica, es que el CYP2D6 es no inducible. Después vamos a charlar qué significa la inducción. Pero vos podés inducir los citocromos, pero el CYP2D6 no. ¿Estamos de acuerdo? Después se la llevan a la diapo y en los celulares y en la tablet no se ve con las palabras cortadas. Sigo. Acá está lo que les contaba. En la jerga vamos a hablar de inducción o activación como si fuera lo mismo, pero no es lo mismo. Te cuento. Inducir la inducción o represión es hacer algo para tener más o menor cantidad de enzima. ¿De acuerdo? O de citocromo. ¿Estamos de acuerdo? Habla de la cantidad de citocromo. Obviamente, cuanto más concentración de enzima tengas, más rápido vas a formar los productos que forman ese sistema. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la activación y la inhibición tiene que ver con hacer andar más rápido o más lento eso que ya tenés. Ahora, en la vida lo van a hablar como si fuera lo mismo. Pero este es el momento de la carrera en el que lo tenés que saber y responder en forma correcta. ¿Estamos de acuerdo? Así que, si yo te digo represión, ¿qué implica? ¿Que le bajás la velocidad de lo que tenés o bajás la cantidad de lo que tenés? Muy bien. Yo te digo activación, ¿qué quiere decir? ¿Aumenta la cantidad de enzima que tenés o la haces trabajar más rápido? Haces trabajar más rápido. Bien, entiendan esa diferencia. Sigo, ¿eh? Este es el cuadro terrible, difícil de recordar. Yo tenía una reglita mnemotécnica para saber las drogas más importantes, quién las metabolizaba, ¿de acuerdo? Pero después me di cuenta que los chicos en el práctico tienen una regla mucho mejor que la mía y no me la acuerdo. Así que van a usar la de ellos. Pero básicamente les cuento. No se tienen que saber de memoria todo lo que dice acá. Sí sabete un par de inductores y un par de inhibidores que aparezcan varias veces. Como para saber, che, ojo, la cimetidina es inhibidora de los citocromos. O por ejemplo, la imidorona también. La rifampicina es inductora. ¿De acuerdo? Yo en general, si no te acordás, si la droga tiene una F, seguramente es inductora de los citocromos. Rifampicina, fenobarbital, ¿de acuerdo? Pero los chicos tienen una mejor que es África, pero no me acuerdo cómo se maneja esa regla. Yo lo que diría igual es, para fármaco uno, que sepan si es inductor o si es estimulador, o sea, claro, ya me olvidé. Ahí, lo que para decía fármaco 2 le van a preguntar, digamos, más específicamente qué citocromo, o qué mejor dicho, claro, qué isoenzima va a ser la que va a inhibir o a inducir en cada caso. Eso que dice Negro es lo que yo les quería decir. No es que tienen que saber todo el cuadro, sino decir, che, el omeprazol es inductor, no importa si el CYP1, 2 o 4, no importa. Pero un par de inductores famosos, un par de inhibidores famosos. ¿De acuerdo? Como para que te pregunten qué es, y vos sabés si es inhibidor, si es inductor, o sacar una conclusión que en la clase de farmacogenética vamos a jugar un poco con eso. ¿De acuerdo? Pero no se estresen. Y después en el práctico ustedes le ajustan las clavijas, que es lo que queda. ¿Recuerdan? Sí, yo igual no me acuerdo de África tampoco, así que... Pero, ¿quién se acuerda de la de África del fondo? ¿Tenemos a alguien? Listo, ya está, zafamos. Listo. Entonces sigo. Absorción, distribución, metabolismo y la última que nos queda que es... excreción. Listo. Eliminar. Obviamente, sabemos que todo sucede a la vez y predomina. Durante la absorción, predominará el pasaje del exterior a la circulación sistémica, después predominará la distribución, después la transformación en otra cosa y después la eliminación. Bien, hay varios órganos de eliminación. El que le vamos a dar el premio número 1 a quién es, al riñón. ¿De acuerdo? Te cuento. En el riñón, las drogas van a llegar, ¿sí? Y en el plasma, y en el glomérulo se van a ultrafiltrar. Nosotros habíamos visto un gráfico que puse al principio de los distintos mecanismos de pasaje que había. El ultrafiltrado tenía poros y las cosas se igualaban de un lado al otro. ¿De acuerdo? Pasaba todo de un lado al otro. Pasa el soluto, ¿de acuerdo? Pasa todo, el líquido y las moléculas. Todo junto pasa para los dos lados. Pero, ojo, solamente va a pasar aquello que tenga un tamaño apropiado para pasar por los poros. Lo demás no va a poder pasar, ¿de acuerdo? Por ultrafiltración. Bien, de todo lo que ya hablamos, ¿quién crees que no tendrá un tamaño apropiado para pasar por los poros? ¿La fracción libre o la unidad de proteínas? Unidad de La unidad de proteínas. proteínas seguramente va a tener más dificultad, pero yo la tengo que eliminar también la fracción de unidad de proteínas. Y además tiene un porcentaje muy alto de unidad de proteínas. ¿Cómo hago? Bueno, está lo que se llama la secreción tubular, que ahí ya implica transportadores en la membrana con mayor afinidad que le roban la molécula a la proteína transportadora y también la mandan a la luz de los túbulos, ¿de acuerdo? Para todo el proceso de eliminación.
Ahora, ¿todo lo que llega al túbulo va a ir a parar al inodoro? ¿Sí o no? Bien, los que dijeron que no, ¿por qué no todo lo que llegue al túbulo renal va a ir a parar al inodoro? Porque hay cosas que se reabsorben. Pregunta, ¿quién se reabsorbía más? ¿Los liposolubles o los hidrosolubles? Los liposolubles. Por eso el metabolismo tenía ganas de transformar las moléculas en algo más que hidrosoluble. Excelente. Muy bien. Veamos estos gráficos. Son muy simples, pero la verdad que cuentan mucho. Tenemos, viene la droga del plasma, se ultrafiltra, ¿sí? Otra parte que quizás está unida a proteína, no se pudo ultrafiltrar, pasa por secreción tubular, una parte se reabsorbe por el plasma y el resto, ¿a dónde va a parar? Al inodoro. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, también por plasma va a llegar al hígado. ¿De acuerdo? Por las vías biliares va a llegar al tubo digestivo. El tubo digestivo tiene dos caminos. Uno es reabsorberse y volver al plasma, que esto tiene un nombre. ¿Cómo se llama? Circuito enterohepático. O si no, del tubo digestivo puede ir a parar a dónde? Al río de la Plata. ¿Estamos de acuerdo? Se va del organismo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Por otro lado, hay drogas que se pueden ir por saliva. La droga que se va por saliva, uno puede tragarlo, va al tubo digestivo, donde puede reabsorberse, o puede ir a parar otra vez al inodoro, o directamente, si estás en la cancha y no te gustó lo que hizo el referee, puede ir a parar directamente al exterior. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Estamos bien hasta acá? Bien. ¿Me quedó alguno? Ah, los pulmones, sí. Me olvidé que el que más uso. Bien. Las drogas también van a llegar a los pulmones y por los pulmones se van a eliminar al exterior. ¿De acuerdo? Bien. Así que todo viene del plasma y va a ir a parar al exterior. ¿Cómo se elimina al exterior por pulmones? Perdón, por pulmones. Por ejemplo. El alcohol. ¿Qué? El alcohol, el alcoholímetro, ¿viste? Porque Sí. no, Ok. Se metaboliza, llega por la circulación pulmonar, pasa al alveolo y lo exhala. Ok. Pero el gran ejemplo de lo pulmonar es justamente lo que yo hago anestesia, ¿de acuerdo? Y nosotros ponemos gases, ¿sí? Que van a entrar por la vía aérea, van a distribuirse por todo el organismo y te van a dejar dormido. ¿De acuerdo? En algún momento necesito sacar esos gases que tienes adentro y que se vayan. No se van por orina prácticamente, no se van por vía biliar tampoco, se van por donde entraron, por la vía respiratoria. Entonces, por el organismo vuelve otra vez a los pulmones y lo exhalas. Y una vez que exhalaste todo lo que yo te puse, te despertas. ¿De acuerdo? A ver, no lo repitas porque no es así, pero es para que lo entiendas rápido. ¿De acuerdo? No te resumí una clase de 3 horas acá. Pero bien. Bien, ahora, con respecto al riñón, ¿sí? La excreción renal ya lo charlamos un poco, tiene que ver con cuánto se filtró, cuánto se secretó y cuánto se reabsorbió. ¿Estamos de acuerdo? Les cuento que la filtración se da en el glomérulo, ya lo habíamos charlado, la secreción se da en el túbulo y la reabsorción entra en el túbulo proximal y la reabsorción se da en todo el túbulo. ¿Vamos bien? Ahora, hay cosas que van a influir, ¿sí? En el filtrado glomerular influye el flujo y la unión a proteínas mucho. En la secreción tubular influye también el flujo, pero importante la afinidad por el transportador. Ahora, cuando hay un transportador, ¿era saturable o no era saturable? ¿Era saturable? Bien. Entonces, ¿todas las moléculas que lleguen pueden salir por ahí? No. Entonces puede dar fenómenos de competencia y una droga que necesitaba salir quizás no salga porque salió la otra y se queda en el organismo por más tiempo. Eso son las famosas interacciones. ¿De acuerdo? O uno tipo de interacción. Bien. Y con respecto a la reabsorción, ¿qué va a influir? El pH de la orina, el pKa, que ¿de quién era? ¿De la droga o del medio? De la droga, muy bien. Y la solubilidad de la droga. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos que lo más liposoluble se reabsorbe más o menos. Más. Si se reabsorbe más, ¿se elimina más o se elimina menos? ¿Todos me están siguiendo? Se elimina menos. Ahora, ¿por qué el pH de la orina y el pKa de la droga? Bien, si la droga es una base, ¿sí? Y el pH de la orina es ácido, ¿de acuerdo? Y ese ácido está por debajo del pKa de la droga. ¿Predominará la fracción ionizada o la no ionizada? La ionizada, porque es una base incómoda. Bien, esa base incómoda, ¿se puede reabsorber por la membrana? No. ¿Entonces se va a eliminar más fácil? Sí, entonces sabemos que lo ionizado se elimina mejor. ¿De acuerdo? Entonces, si vos querés, tuvieras un exceso de una droga y quisieras, pues lo veremos, no tan así, ¿no? Vos quisieras eliminar un ácido de tu cuerpo, ¿qué harías con la orina? ¿La alcalinizás o la acidificás?
La alcalinizás para que aumente la fracción que la Ionizada. fracción ionizada, que no tiene capacidad de qué, Reabsorber. de reabsorberse. Muy bien, si yo tuviera un problema con una base y la quiero eliminar, ¿qué hago? ¿Acidifico la orina o la alcalinizo? Acidifica. ¿Cómo? Acidifica. Yo que había hecho una base, ¿qué puse? Puse una base, listo, puse una base. ¿Qué hago? Acidifico la orina. ¿Por qué? Porque se ioniza más y no se puede reabsorber. ¿Todos de acuerdo hasta acá? Bien. Todo eso es lo que habíamos visto al principio, que les dije que iba a ser muy importante para que se atrape de un lado o del otro. Bla, 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 bla. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Algo que les quiero contar. Bueno, después lo leen, pero básicamente el túbulo renal, ¿sí? Además de la reunión de haber filtración, ¿sí? Secreción a través de transportadores y reabsorción, también hay acumulación dentro de las células y hay metabolismo, hay transformación de la molécula en otra cosa. Entonces, esa droga que llegó al túbulo no va a llegar a tu mochilita de orina para que la analices. ¿Se entiende? Entonces, la fracción excretada se dice que es todo este choclo que está acá. ¿Se ve desde el fondo este choclo que está acá? Dice F, PG, FCT, FRT, FAT, FBT. No se entiende un poco, pero van a ver que es muy simple. La fracción excretada de un fármaco es todo lo que se filtró, o sea que llegó al túbulo, más todo lo que se secretó, o sea que también llegó al túbulo. Bien, o sea, todo lo que llegó al túbulo menos lo que se reabsorbió, más todo lo que se acumuló dentro de las células, más lo que se transformó en otra cosa. ¿De acuerdo? Entonces, todo lo que llegó al túbulo y todo lo que cambió, ya sea porque se transformó en otra cosa, se absorbió o se acumuló, es lo que vos vas a ver en orina. ¿Se entiende hasta acá? Bien. Entonces hago una pregunta muy simple. ¿Cuál es el proceso más importante de pasaje a través de las membranas para esta materia? Podemos saberlo, no hay problema. Pero había difusión facilitada, difusión simple. Difusión simple, dice mi amigo, ¿es cierto? Sí. Muy bien, excelente. Ahora te hago una pregunta. ¿La difusión simple pasa donde hay mucho, donde hay poco, donde hay poco, donde hay mucho? Donde hay poco, donde hay... No, donde hay Oiga, mucho, donde hay poco. donde hay mucho, donde hay poco. ¿Requiere alguna proteína de transporte la difusión simple? No. Muy bien. ¿Quién pasa mejor, lo liposoluble o lo hidrosoluble? Liposoluble. Él dice que pasa mejor lo liposoluble, ¿es cierto? Sí, señor, es cierto. Ahora te hago una pregunta. Si la droga es un ácido, ¿sí? Y está en un medio básico, seguramente, ¿qué predominará? ¿Lo ionizado o lo no ionizado? Ionizado. Me dice lo ionizado. ¿Eso podrá pasar las membranas? No. No. ¿Y si tuviéramos en el túbulo renal, se reabsorbe mejor o se elimina mejor? Elimina. Se elimina mejor, excelente. Si yo tengo una base y está en un medio básico, ¿qué predominará seguramente? Independiente porque vamos con el pH, pero ¿qué predominará seguramente? No ionizado. Lo no ionizado. Bien, ¿eso pasa a las membranas o no pasa a las membranas? Pasa. Pasa a las membranas, por lo tanto, ¿se reabsorbe o no se reabsorbe? Sí. Se reabsorbe, por lo tanto, ¿se elimina mucho por riñón o se elimina poco por riñón? Poco. Poco por riñón, ¿es correcto? Sí. Muy bien. Ahora les hago una pregunta. ¿El pKa es un concepto que habla del medio o de la droga? De la droga. De la droga. Y te hago una pregunta. Pero levante la mano el que se anima a decirme qué es el pKa con sus palabras. Muy bien, decilo. Es el pH el que la mitad de la molécula... Un poquito más fuerte. Es el pH el que la mitad de las moléculas están ionizadas y la otra mitad está no ionizada. El aplauso para mi amigo, excelente. Es el pH del medio en el cual la mitad de las moléculas se encuentran en forma ionizada y en forma no ionizada la otra mitad. Ahora tengo una pregunta. Si es un ácido, ¿sí? Y el pKa es 3, quiere decir que en 3 está mitad y mitad. Es un ácido. Bajo el pH a 2, que es un montón, porque son escalas logarítmicas. Bajo el pH a 2, ahora es más ácido. Era un ácido de pKa 3 y ahora te bajo el pH a 2. ¿Qué aumenta? ¿La fracción ionizada o la no ionizada? No ionizado. La no ionizada. Y te hago una pregunta. ¿Pasa mejor o peor las membranas? Mejor. Mejor las membranas. Y si estuviéramos jugando con la eliminación, obviamente no va a llevar el pH de orina a 2, pero no importa. Si estuviéramos jugando con algo de eso, ¿se elimina mejor o peor? Peor. Muy bien, ¿por qué? Porque se reabsorbe. ¿Estamos todos de acuerdo hasta acá? Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Nada? A ver qué viene. Creo que ya termino. Listo. Muchas gracias, chicos.